bienvenidos a su canal, el canal del Doc Azul Crema. Pues no les quisimos quedar mal esta semana con el videoblog. Andamos en Congreso, en el Congreso Nacional de Otorrino, en Puerto Vallarta. No podíamos quedar mal con toda la gente, ¿verdad? Y quedarles mal con el videoblog de esta semana. El día de hoy tenemos un invitadazo, un videazo. El mejor video que hemos tenido hasta el día de hoy. Hoy tenemos un gran invitado en nuestro canal. Probablemente, como les comento, probablemente sea de los mejores videos que hemos hecho, que hemos tenido, y que nos va a costar un poquito de trabajo realizar. Más que nada por la persona, el cirujano que tenemos al lado. Me atrevería a decir que es de los cirujanos más exitosos, más talentosos que tiene nuestro país. Emícalo, sácale fotos. Un amigo que realmente que es mi hermano, Julio. No, hombre, muchas gracias por la presentación. Te exageras, amigo. No. Y con el doctor Julio César Felipe Vega estamos el día de hoy. Un hermano, un amigo de vida. Excelente persona, excelente cirujano, excelente en toda la palabra. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las fracturas de la nariz. Pues quién más que un super experto, ¿no? Que nos va a platicar acerca de esto. Y pues vamos entrándole. El doctor Julio César Felipe Vega, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por tu invitación a tu canal, mi querido Serge, alias, o mejor conocido en el mundo como el Doctor Azul Crema. No, hombre. No, muchas felicidades por tu canal. Espero te siga yendo de maravilla. No, gracias, hermano. Gracias. Pues el día de hoy nos atrevimos a pedirle de favor a mi hermano que nos ayudara con este tema de fracturas nasales. Pues, ¿qué más? Un experto como tú. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Platícame, ¿qué tan frecuentes son las fracturas nasales en el fútbol? Porque es un canal 100% futbolero, pero platícanos. Pues fíjate que yo trabajo sobre todo en la ciudad de Cancún y solía precisamente trabajar en un hospital donde atendíamos a los jugadores del Atlante. El Atlante, güey, el Atlante del Rudo Rivera. Los rudos y el Atlante. Si recuerdas, ahí estaba su sede. Igual ahí juegan también los Tigres, hablando de béisbol. Va. Pero Cancún era frecuente encontrar algún jugador que venía de alguna práctica o algún partido que le habían roto la nariz. O sea, hablando estadísticamente, pues yo creo que también atendemos muchos pacientes, ya hablando de la población en general, que practican fútbol, que se practica mucho en Cancún. Y es muy frecuente tanto en la práctica privada como en la práctica, a nivel de seguridad social, que lleguen los pacientes fracturados por su nariz. Lo más frecuente que encontramos son las fracturas de nariz, sobre todo, hablando de cara, de lo que nos podemos hablar. En segundo lugar, los pómulos y ya fracturas todavía más complicadas que vienen siendo las fracturas de mandíbula, todas relacionadas a la práctica del deporte. Órale. La nariz sabemos que es la parte de la cara que más se fractura, ¿no? Sí. Por lo expuesto y por lo débil de los huesos que son, ¿no? Los pómulos, principalmente por codazos, quiero pensarlo, ¿no? Es la principal causa, precisamente. Oye, o si se hacen las peleas campales. ¡Ya se lo Eso es saben, más barrio, frecuente carteras y encontrarlo ahí en la celulares! población en general, ¿verdad? Cuando sucede en los partidos, yo he visto que es como una noticia, ¿no? Que se pelearon todos contra todos y salen fracturados. Pero bueno, hablando del partido propiamente dicho, como dijiste. ¿Cómo dijo? Casi siempre es el codazo, el cabezazo, ¿no?
el mala leche. Ya si juegas contra Argentina, pues ahí las Puta, patadas. mano. No, pues está canijo, güey. Oye, y ¿tú crees que un balonazo te pueda fracturar? Sí. Qué Sobre todo a esos putazo. niveles, ¿no? O sea, ya profesionales sobre todo. No sé si recuerdas, por ejemplo, el tiro de este jugador brasileño, ¿cómo se llama? Roberto Carlos. Roberto Carlos, que le pegaba tan duro al balón que hacía unas piruetas bien extrañas. Sí. Esa clase de balonazo sí te puede romper la cara, la órbita. No digas malas no sé. palabras, güey. No me digas más, nos van a cancelar, cabrón. Oye, hermano, platícanos. Si estamos en la cancha, ahí en el llano, los campitos, ¿cómo identificas de primera una fractura nasal? Bueno, lo primero que a lo mejor podríamos ver es, una vez que se recibe el trauma, Ajá. la deformidad, ¿no? O a lo Qué mejor precedido putazo. probablemente por sangrado. Es muy frecuente que si una nariz se rompe, sangre, porque ahí ya estás hablando de que se rompieron tejidos, sobre todo internos, ¿no? Entonces el sangrado, a lo mejor el primer aviso. El segundo puede ser que tú veas directamente a la persona y tiene deforme la nariz. La inflamación. Sí, y sobre todo también el dolor. El dolor también te habla mucho de que si es un dolor muy intenso, lo más probable es que esté fracturado. Ok. ¿Te ha tocado ver fracturas que no sangren? Sí, sí también. Los hematomas septales también, ¿no? Hematomas septales, bueno, Sí. ahí, El hematoma, si les quieres explicar a nuestros amigos para que... pues ahí tocas un punto muy importante. Digo, me gustaría antes como aclarar lo que es el septum nasal. También se conoce como el tabique. Eso es muy importante porque mucha gente confunde el término tabique con lo que es la pirámide nasal, que es la parte externa de la nariz. El tabique o septum nasal es la parte que divide en dos la nariz. Cuando hablamos de un hematoma septal nos estamos refiriendo a que hay un acúmulo de sangre entre los tejidos. Los tejidos, digamos que la nariz está dividida por una gran porción de cartílago, que es la que la divide en dos, o el septum nasal, y está recubierto por un tejido que denominamos mucosa. Entonces, el hematoma es el acúmulo de sangre entre el cartílago y la mucosa, Es el coágulo que se forma, ¿no? coágulo. Y es muy importante identificarlo, ¿no? Porque un hematoma o ese acúmulo de sangre entre los tejidos, si no se identifica y no lo tratas oportunamente, te puede dar muchos problemas, entre el que destaca pues la perforación de tabique. Perforación, hermano, no, sí, no, ya ahí ya son problemas mayores. Y es bueno tocar ese tema porque a veces pensamos que fue un solo golpe y ahí quedó, ¿no? Y no se atienden a tiempo y es cuando vienen las complicaciones. No, pues eso es sumamente importante. Por ejemplo, el hematoma, ¿no? El acúmulo de sangre ahí entre los tejidos, sobre todo en tejidos donde hay cartílago como es la nariz o las orejas, mucha gente se puede dar cuenta cómo puede dejar secuelas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la nariz del boxeador, que es lo más frecuente, ¿no? Sí, Una nariz que ya tiene el puente caído, ¿no? Que nosotros le llamamos nariz en silla de sí, montar. de montar. O los boxeadores, sobre todo, fíjate que es más frecuente, lo he visto en otras peleas de, ¿cómo se llaman estos? De MMA. De la MMA, que tienen sus orejas deformadas porque no fueron bien tratados en cuanto al drenaje de los hematomas. Son las famosas orejas en coliflor, ¿no? Por eso la importancia de identificar y tratar lo que son los hematomas septales y acudir, pues obviamente, lo más pronto posible al médico, ¿no? Al Especialista, ¿no? especialista, sobre Sí, todo. porque a veces se subdiagnostican, o sea, no pasó nada y ya llegan con el otorrino y ya hay complicaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos para drenar o para atender una fractura? Pues para tener una fractura, la bibliografía nos habla de hasta 72 horas, que es lo más oportuno, ¿no? Claro. En algunos casos muy seleccionados podemos incluso todavía acomodar de una manera conservadora una pirámide nasal hasta 7 días después, digo, lo he hecho, ¿no?
no es lo más después de adecuado. 7 días ya es Sí. más, hay que comentarle a nuestros amigos que después de 7 días de una fractura ya hay más complicación de reducirla, de componerla a no hacerlo, ¿no? Sí, y ahí me gustaría mucho enfatizar en que no, o sea, decimos un número que a lo mejor para nosotros puede ser como, eh, digamos, médicamente hablando, o sea, en el sentido estricto, pues que a lo mejor podríamos todavía hacer una reducción conservadora. Pero yo quiero enfatizar en que la pirámide, perdón, las fracturas de pirámide nasal o de nariz deberían de tratarse en las primeras horas hasta máximo los primeros 3 días. O sea, ese es el tiempo en el que nos corre la urgencia, ¿no? Porque les va a ir mejor Al paciente. al paciente si lo hacen de esta manera oportuna, ¿no? No es recomendable, ¿no? No es recomendable tratar las fracturas o tratar de reducirlas, de componerlas no. después de 7, 8 días, ¿no? En tu experiencia, ¿no te ha pasado que el hueso se vuelve poroso, se astilla fácilmente y no quedan con deformidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de lo que se trata es de uno de los puntos precisamente de que evitar una deformidad que ya quede permanente en una nariz o que requieras una cirugía secundaria, una cirugía posterior. Pues bueno, eso sería, ¿no? Oye, platícame, en tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que se fracture la nariz y alguna otra parte del macizo facial como los pómulos o la mandíbula? ¿Es frecuente? Pues es que si tomamos en cuenta que sobre todo en las personas que practican un deporte y tienen una colisión con otro compañero, pues las fuerzas que manejan son enormes. O sea, que llegue una persona corriendo hacia ti o brinquen juntos y abran sus brazos y te den un codazo, o sea, puede ser que no solo te rompan la nariz, ¿no? Sino también te pueden en ese trance romper el hueso que rodea el ojo o la órbita, el hueso orbital o la cara, los pómulos, incluso como les hablábamos al principio, hasta la mandíbula, ¿no? Sí, sabes que también hay, cuando los huesos son un poquito más delgados, están comunicados con la base del cráneo, ¿no? Ándale. Que con Sí, una como- fístula de líquido cerebroespinal. con un golpe que te pueda dar un efecto dominó, Ajá. ¿no? Que tú dices, me golpearon a nivel de la pirámide nasal, me rompieron la nariz, pero a lo mejor no tomaste en cuenta que ese golpe se profundizó y los huesos que forman la nariz por dentro y que a lo mejor los unen o dividen de la cavidad craneal o intracraneal son sumamente delgados. Estamos hablando de un espesor de máximo 1 milímetro, ¿no? Es Entonces, fácil que se puedan romper, ¿no? Ajá, entonces siempre hay que acudir a un especialista para que tengas una adecuada valoración, ¿no? Ok. Ya actualmente con los estudios de diagnóstico que tenemos ya más avanzados, es más fácil llegar a un diagnóstico bien certero, ¿no? Como una tomografía. Ya. Sí, sí, o sea, podemos empezar en la consulta médica con una inspección general, podemos usar endoscopía, podemos llegar a lo más profundo de la cavidad nasal y si es necesario a realizar estudios tomográficos, ¿no? Ok, bueno, y cuando te llega alguna fractura, aparte de la fractura nasal, ¿cuáles son las más peligrosas? ¿Las de la órbita o las de la que se acompañen con mandíbula? Platícame. Bueno, como estábamos platicando, tenemos que verificar primero, sobre todo, por ejemplo, si es una fractura nasal que no se haya profundizado, ¿no? Entonces ahí estamos hablando que si hablamos de peligro, pues tal vez una fractura de base de cráneo que acompañó a la pirámide nasal, tal vez en segundo lugar la fractura de órbita, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede pellizcar músculos, te puede dejar una visión doble, hasta incluso si vamos a una lesión más severa, hasta dejarte ciego, una fractura de órbita, ¿no? Y las fracturas mandibulares que pues bueno te pueden causar alteraciones en la mordida, asimetría facial, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que no debemos de hacer cuando un compañero en cancha se fractura la nariz? Sí. Lo que no debemos de hacer, Sí. lo que todo mundo quiere hacer, ¿no? Porque lo vemos en las películas, en las series, que es
tratar de reducir la fractura, de ¿no? moverle, pues no se debe hacer. Y es que vemos tantas escenas así que la gente piensa que, bueno, se le fue chueca y la agarro y la trato de enderezar. Eso es lo clásico, lo que ¿no? no debes de hacer, ¿no? Yo pienso que eso es como el punto número 1. Ok. Un, un jugador que se fractura la nariz, ¿tú recomiendas que siga jugando o le dices, ¿sabes qué onda? Ya, automáticamente al hospital. ¿Qué recomiendas? Digo, en ningún caso debería de seguir jugando, ¿no? O sea, en ningún caso. O sea, no intenten continuar con un partido, sobre todo si no te están pagando, ¿verdad? Pero Sí, bueno, pues nadie debería de seguir jugando porque, o sea, te pones en peligro, mayor posibilidad de hematoma, que el sangrado no ceda, mayor hinchazón, más riesgos en general, ¿no? Para tratarte y incluso puedes recibir otro golpe que refuerce más la lesión, ¿no? Sí, el tiempo de recuperación sea mayor, ¿no? Sí. Entonces, o las secuelas que puedan dejar sean más tremendas. No, es muy... Se tiene que individualizar el tratamiento en cada paciente, ¿no? Así o sea, es. no hay una receta de cocina que nos diga tienes que hacer esto u otro, pero... No, la única receta es ve a revisarte Sí, es de el preferencia tratamiento con el es especialista. individual, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú crees que A ver, esta es una pregunta, no me respondas como médico, sino como aficionado al fútbol. Yo sé que eres azul crema, o sea, sí sabes de Mentiras fútbol. son todas mentiras. ¿Tú crees que le afecta a los jugadores? O sea, un jugador que se fracturó, ¿tú crees que afecta el rendimiento a posterior? Sí, claro. No digas ¿Tú mamadas, crees que nunca Mary llegue Jane. a su rendimiento que tenía? Pues es que si se lesionó la pirámide nasal, el tabique, pues lo primero que va, imagínate, o sea, que no puedas respirar como antes lo hacías antes de tu lesión, ¿no? O sea, ya solo por eso ya tu rendimiento va a bajar enormemente, o sea, el no poder respirar, no solo es no respirar, ¿no? Que te canses, sino incluso, no me dejarás mentir que una buena respiración interviene hasta con tu claridad mental, ¿no? Sí. Y por ejemplo, si te lesionaste, a lo mejor inconscientemente vas a tener el miedo de seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque te pueden volver a romper la nariz. Entonces, tienes que estar como, sobre todo un jugador, y más allá un jugador profesional, tienes que estar bien seguro, ¿no? De que vas a estar bien. A ver, voy a salirme un poquito del tema del fútbol, porque pues ya te tengo aquí, güey, ya, pues platícame. Tú estás en Cancún, sufres allá, estás sufriendo, y te toca atender mucho turismo médico, quiero pensar, ¿no? Sí. La lesión de la nariz más salvaje, más severa que has visto, probablemente por toboganes, ¿no? Que debe ser muy frecuente, o por albercazos. Sí. ¿Qué onda? A ver, platícame la lesión así más terrible, más temeraria. Ahora sí viene lo chido. Pues fíjate que tuve 2 casos muy similares, que esos son casos que no te dejan dormir, en donde aparentemente dices, bueno, tuvo una fractura, no hubo mayor problema, pero a mí me llegó un paciente que tuvo precisamente una lesión al echarse un clavado, fue tratado, le hicieron una reducción aparentemente, pero al mes comienza con sangrados, un sangrado incoercible, ¿no? De esos que no puedes detener. Le pidieron una interconsulta, el paciente ya por tanto sangrado, su hemoglobina estaba muy baja, o sea, ya estaba muy anémico. Muy anémico. Y pues resulta ser que cuando hacemos una tomografía, precisamente los huesos de la base de cráneo estaban cabalgados. Entonces, cuando el paciente, sobre todo cuando dormía y respiraba profundamente o roncaba, se abrían. O sea, es como si... Abrían la llave. Ajá. Y entonces el paciente empezaba a sangrar profusamente, ¿no? Entonces son sobre todo esas lesiones como escondidas, que es de lo que hablábamos, ¿no? De ir a revisión. Y pues el paciente tuvo que ser sometido a una cirugía que no es muy común, de urgencia, ¿no? Ajá, que al identificar que era de una arteria a la cual no tenemos un acceso ni siquiera tapando la nariz como se hace clásicamente con un tapón nasal, pues lo hicimos a través de un abordaje por la órbita, ¿no? Ah, ya, abordaje orbitario. Y ahí se identificaron las arterias que estaban sangrando
y pues se pudo afortunadamente ligar sin mayor secuela en el paciente, ¿no? Entonces Ok. son ese tipo de lesiones que no solamente digo para que también la gente sepa, no solo le quita el sueño al paciente, al familiar, sino Al también médico, ¿no? a nosotros como médicos. Sí, fíjate, yo tuve el antecedente de haber operado un paciente, pero en el área donde yo me encuentro, más por motos, por motos, ¿no? ya. Entonces ahí el motociclismo sí es un riesgo total de que te puedas fracturar la nariz, ¿no? Entonces sí hay deformidades bien importantes y sí son impactantes, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, te ha tocado, ahí dices que atendiste a pacientes del Atlante, ¿no? Entonces sí atendiste a futbolistas. Sí. ¿No? Que hay que recordar que en nuestro equipo, hace no mucho, Sebas Cázares tuvo una fractura nasal y sí lo alejó de las canchas por un ratito, ¿no? ¿Tú cuánto recomiendas que se retiren de jugar? Pues mira, hablando fíjate que me tocó ver en este tipo ya de niveles, ¿no? De que son jugadores profesionales, en donde ya depende mucho también, fíjate que le ponen mucho énfasis en la cuestión económica con los jugadores, eso me di cuenta, ¿no? La cámara hiperbárica. Sí, pero a lo que voy es que ellos, lo más que pueden retirarse y que puede estar todavía dentro de un buen rango, son 2 a 3 semanas. ¿Tú 2 a 3 recomiendas semanas. que en 15 días puede habilitarse a sus actividades? Mira, o lo incorporarse? mínimo que yo recomendaría serían 3 semanas, por lo menos. Por lo menos, y eso ya sabes, individualizando cada caso, Ajá. ¿no? Por ejemplo, si operamos una persona de nariz, una cirugía estética, por ejemplo, recomendamos hacer esfuerzos hasta el mes y medio posterior a la cirugía. No, pero pues es que tú eres un mago, cabrón. Tú eres un mago de la cirugía estética. Les voy a poner El unos cuerpo es el casos de cuerpo. mi compadre para que no piensen que yo exagero y que lo que les dije al principio es mentira. Usted es un mago, este cabrón, es un mago. No, ¿qué pasó? Bueno, oye, Sebas Cázares al poco tiempo tenía un encuentro importante en la América. No me acuerdo contra qué equipo, pero regresó con una máscara. Una máscara. ¿Tú la recomiendas o Sí. piensas que es más vanidad? No, definitivamente sí. Las máscaras están diseñadas para amortiguar, por ejemplo, o sea, para proteger, en este caso, la nariz, y sí son de gran ayuda. Sobre todo, por eso te decía, como ya en esos niveles, a veces tiene que recurrir a esa clase de métodos, digo, en un periodo de tiempo aceptable, individualizando cada caso, pero definitivamente tendría que usar máscara un deportista. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo, al cumplir un mes y medio, ya depende cada Y yo caso. creo que me ha tocado indicar el uso de máscaras en pacientes que juegan básquetbol, posoperados de reducción de fractura, pero yo siento que es también más lo psicológico. ¿Tú cómo ves? Como que se sienten más seguros los pacientes, sí, inclusive con los vendajes nasales. Sí, sí. El paciente te dice, no, pues no me quites el vendaje porque me siento inseguro. Entonces, más cuando hubo una fractura, quedan como con más miedo, ¿no? Sí, ellos mismos, incluso como dices, ellos mismos te dicen, ¿no? Yo prefiero seguir usando la máscara y ellos también. Déjeme los otros 15 días. Sí. O ellos mismos se lo ponen. Que no se pongan los vendajes, ¿no? Porque pues luego... No. También esa es la otra. El vendaje no es como para cubrir la nariz del sol, ¿no? O sea, digo, sí ayuda, pero el vendaje se tiene que colocar de una Tiene un manera objetivo. adecuada. El vendaje nasal tiene un objetivo, que es ferulizar, que es darle una estabilidad a una cirugía que se hizo en la nariz. Sí, Entonces, incluso pues se habla de que en cirugía nasal, después de la cirugía, lo más importante es el vendaje, o sea, de ese tamaño, ¿no? no, pues es que enséñame a poner esos vendajes que tú pones, hermano, porque te quedan muy bien esas narices. Gracias. Pues muy bien. ¿Algo que quieras agregar, hermanito? No, pues nada, poner énfasis en esto de que estamos platicando, que no se automediquen, no se autotraten, por algo hay personas que estudian o dejan Algunos años, más de ¿no? 10 años de su De vida, su vida. en una especialidad. No es cualquier cosa, sí lo vemos muy frecuente. Afortunadamente en la mayoría de los casos no pasa mayores de que tengas tu nariz como carretera Cuernavaca, ¿no? Sí. Pero no sabemos en qué casos va a haber una secuela importante. Y atenderte rápido te puede evitar incluso más gastos.
cuando un paciente llega recién fracturado, podemos hacer una reducción ahí mismo en el consultorio, bajo anestesia local. Si dejas pasar mucho tiempo, pues ya vimos, puede haber perforaciones del tabique, puede haber deformidades nasales y puedes incluso necesitar una cirugía, ¿no? Que en el mejor de los casos, pero en el peor, pues puedes tener una secuela que te acompañe toda tu vida. Entonces, poner énfasis en esto, en no automedicarse, no autotratarse y siempre revisarse de manera oportuna. No te esperes a que te digan, vete, te voy a dar un pase para ir a un médico especialista y te esperes hasta el próximo mes. ¿No? Ya vimos que son las primeras 72 Son las urgencias, horas, ¿no? Son urgencias, te puedes atender, aquí te golpeaste y ya estás viendo al médico, qué mejor, ¿no? Sí, ¿Cómo dijo? hay que atenderse por un médico especialista, alguien que realmente esté capacitado en la atención de este tipo de fracturas. Pues, el ideal sería el otorrinolaringólogo. Pues mira, ya misceláneo, ya te tengo aquí. ¿Qué te parece si nos damos 5 minutitos que también le va a gustar a nuestros amigos del canal del Doc Azul Crema? Platícanos un poquito de lo que te apasiona a ti, que es la cirugía de nariz, la cirugía cosmética. Que es un maestro este cuate, es una bestia, hablando en el argot futbolero. Platícame, ¿cuáles son las narices más difíciles que te ha tocado a ti o los casitos así que y ahí les vamos a poner para que chequen los cambios que deja mi compadre? Es bárbaro este amigo, o sea, no crean que estoy exagerando, estás un mago este amigo. Ah, pues gracias. No, sobre todo viniendo de una persona No, tan hombre. respetable como tú. No te burles, cara. Maestro, tú, ¿qué te puedo No, decir? Tú también platícame. eres excelente. ¿Cuáles son los casos que te han tocado así bravos? No, pues pues digo, ya tenemos afortunadamente una larga trayectoria en esto de la cirugía, sobre todo nasal. ¿Ya 18 años tienes operando, Julius? Ya 18 años, y si le sumas los 4 ¿De Resi? de Resi más el año de Sí, nasal, sí, ¿no? sí. Y pues la verdad es que sí, ya tenemos algunas experiencias, pero fíjate que no me creen algunos, pues, personas que me conocen, compañeros o como sea. Las narices más difíciles de operar son las que menos les tienes que hacer. Sí, caray. Entonces, afortunadamente, cuando va una persona, en la mayoría de los casos, pues es una persona que, bueno, no le gusta el aspecto de su nariz. A lo mejor lo más frecuente que nos encontramos son las famosas jibas, las pirámides. Jorobitas, las Ajá, jibas, las jorobitas. jibas o jorobas, puntas de la nariz caída, ¿no? Como chatitos, narices muy anchas, Como ¿no? Calamardo. Sí. Órale. Entonces, pues, todos los casos, la verdad es que son muy bonitos. A mí me apasiona mucho poder mejorar esa parte en el sentido del paciente que así lo desea, ¿no? Porque la verdad es que digo, siendo honestos, pues como dicen, todos somos perfectos como nacimos. ¿Qué? Pero si a ti a lo mejor te molesta ese aspecto Te incomoda. de tu rostro y con eso van a ser mejores las cosas para ti, pues adelante, ¿no? Yo te ayudo. Ok. Yo te ayudo. Ok. Esos tipos de narices que tú comentas, que es donde les tienes que hacer menos, son narices más perfeccionistas, ¿no? En donde siempre va Exactamente, sí. un milímetro que quede más chiquito, más anchito, es lo que le va a molestar al paciente, ¿no? Sí. ¿Es a lo que te refieres? Sí, pero bueno, también algo que siempre hacemos énfasis es en que recuerden que no somos perfectos, no somos asimétricos por naturaleza. Mentiras son todas Operar una nariz no es como moldear arcilla o hacer un modelo de plastilina, ¿verdad? Dependemos de muchos factores en donde a lo mejor como cirujano pues te saca adelante la experiencia, ¿no? El proceso inflamatorio, ¿no? También tiene mucho que ver de cada paciente. Sí, el proceso inflamatorio, entre otros aspectos, ¿no? El grosor de la piel, la calidad de sus cartílagos, hablando en cuanto a qué grosor tienen, dónde lo vas a poner, ¿no? Hay cosas que no dependen de nosotros, como, no sé, una retracción de la cicatriz. A ver, te voy a poner un casito. Un futbolista, Pepe, lo fracturaron sus cuates en la talacha, ahí en el barrio. Y te dice, ¿sabes qué onda, Doc? Me fracturaron, ¿podemos aprovechar para hacerme esto? ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? ¿Recomiendas solamente atender la fractura o también puedes aprovechar para hacer una cirugía cosmética? Mira, yo te voy a decir, en la mayoría de los casos, no en todos como hemos estado comentando,
En la gran mayoría de los casos, solo recomiendo atender la fractura. Una cirugía, hacerla posteriormente. ¿Por qué? Porque no tienes un hueso estable y eso es primordial. Eso. Tener un hueso estable quiere decir que no tienes un hueso roto, ¿no? Que es como si, yo siempre lo comparo con esto. Es como si vas con un carpintero y ves a un carpintero agarrando una tabla con una mano y serruchando con la otra. O sea, se le va a mover, se va a ir chueco, ¿sí me entiendes? Entonces, lo mejor es atender primero la fractura y ya en un segundo tiempo hacer cuestiones estéticas en la mayoría de los casos, ¿no? Ok, también dependería individualizar el caso de cada quien, ¿no? Supongo, Sí. si es una fisura, Ándale, puede ser. podría ser, ¿no? Pero si es una fractura total o completa, pues dices, Sí, ¿sabes qué onda? Primero que solde la fractura y posteriormente hacer la rinoplastía o la rinoseptumplastía, ¿no? Sí, nuestro objetivo, uno de nuestros grandes objetivos que a lo mejor como humanos no vamos a poder llegar es tener conseguir la mejor de las simetrías. Y si tienes un hueso roto o nosotros lo conocemos como inestable, pues va a ser muy difícil poderlo lograr, ¿no? Ok, pues creo que queda claro el temita de fracturas nasales. Y pues qué más que con un expertazo, mi hermano Julio César Felipe Vega. Esta entrevista estuvo más difícil de lo que ustedes creen. ¡No creo! Es la entrevista más difícil que me ha tocado, más difícil que he hecho pues a las personas con las que hemos estado aquí en el canal del Doc Azul Crema, por la persona que tengo aquí al lado. Y a la vez podría ser la más fácil, porque tengo años de conocer a mi compadre. Son, no sé, ¿cuántos? Más de 20 años. O 20. Veintitantos. Más de 20. No, calma, güey, calma, veintitantos. Lo que tenemos en este mundo. Sí, 20 entonces, pero tuvimos la oportunidad de coincidir en este Congreso Nacional de Otorrino y pues traemos aquí al canal pues a lo mejor, al top, a la crema del otorrino. Mi compadre Julio César Felipe Vega. ¿Tus redes sociales, compadre? Bueno, pues gracias. Pues me pueden seguir la página de Facebook, que es donde tenemos un poquito de más actividad, que es Rinoimagen, cirugía estética nasal en Cancún, y en Instagram igualmente como Rinoimagen. Oye, y si alguien se quisiera operar contigo, ¿ahí haces turismo médico en Cancún? Sí, hacemos turismo médico. Realmente la gran mayoría de nuestros pacientes ya afortunadamente son recomendados. Ok. Y pues que mencionen al Doctor Azul Crema y les hacemos un buen descuento. Pues ahí está, mira, no, te vas a llenar de gente, hermano. No, pues por cierto, hoy estamos tomando Baldo. Fíjense que a mí me llegaron unos comentarios. Baldo está hecho por una empresa brasileña, pero con molienda de tipo uruguayo. Es una molienda fina, fuertecito, pero muy rico. Es el mate que hoy nos pudimos traer aquí a Vallarta. Espero poder subirles lo más pronto este video y, híjole, me hicieron sufrir mucho porque me hicieron entrevistar a mi compadre. Y estuvo muy difícil esta entrevista, esta charla, pero espero que les haya quedado clarito. Cualquier duda que tengan al respecto, pues ahí vamos a dejar aquí abajito nuestras redes sociales, las redes sociales de mi hermano. Y por aquí vamos a dejar las redes sociales de Rinoimagen también, para que se pongan en contacto con él. Síganos en nuestro canal. Gracias por seguirnos apoyando en este proyecto del canal del Doc Azul Crema. Pues no hay más que decir, más que arriba el América, ¿cómo no?